Hola, buenos días. Bienvenidos todos de nuevo a Visa al Margen, nuestro laboratorio de investigaciones literarias. En esta ocasión tengo el placer de poder conversar con un poeta al que admiro mucho, al que considero también amigo, José Blanco. Nacido en Baracaldo en 1965, yo creo que una persona que además luego ha sido muy fiel también a su ciudad natal y a su espacio. En este caso, cuando hablamos de escritura de dentro y de la afuera, siempre me refiero a la afuera, a aquello que es realizar cualquier tipo de literatura desde esos epicentros que puedan ser Madrid, Barcelona o incluso podría ser incluso una literatura en euskera en el País Vasco, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, José, así un poco de modo de presentación o modo de presentación, es ¿cómo te ubicas tú dentro de todo este galimatías terminológico? Bueno, me resulta difícil responder a esa pregunta porque a pesar de que son ya muchos años eh, de dedicación, de escritura, de publicando también, ¿no? De hecho, es cierto que he tenido que vivir un poquito desde el margen, desde los márgenes, lo que es el acontecimiento literario o el mundo literario. Nunca me he sentido demasiado perteneciente a él o nunca he estado quizá en primera línea. Y te voy a decir que a estas alturas ya casi ni pienso en ello. Quiero decir que ha sido al final el- a lo que me he tenido que acostumbrar, ¿no? Pero no por ese motivo he dejado de tener esta necesidad y esta vocación de expresión. Al final la escritura ha sido el canal más importante para mí, la música también lo ha sido, ¿no? Pero Ujú. la literatura especialmente porque yo he encontrado siempre como refugio en tanto la lectura como la escritura. Entonces, el hecho de que el mundo literario tenga sus propias dinámicas y tenga su recorrido y tenga sus escaparates o sus focos, sí, he tenido que asumir que igual yo no estoy en ellos, pero no por ello voy a dejar de potenciar algo que a mí me hace bien. Sí, entiendo también porque te has definido todo como artista multidisciplinar, ¿no? Que te ha Sí, gustado coquetear también con otras formulaciones literarias, con sí. otras maneras de contar, incluso podríamos decir con la performance, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, he trabajado en la poesía experimental también. Ujú. De hecho, esa forma de poesía que llamamos visual o visiva, que está a caballo entre la plástica y la escritura, lo llamamos poesía porque son procedimientos donde el tropo es importante. Sí. Existen figuras literarias igual que en un texto, las mismas, por eso lo llamamos poesía, pero son procedimientos y quizá más cercanos a la plástica. Luego también he trabajado y sigo haciéndolo con la música, ¿eh? Como cantautor, como miembro de banda también, y poniendo, musicalizando algunos de mis textos o textos de autores que para mí han sido importantes, como San Juan de la Cruz, como García Lorca, claro. Ferreira Goulart, el brasileño, o Gabriel Zelaya. Desde luego, sí que podríamos decir que te vinculas con una poesía, no voy a decir contestataria, pero sí una poesía como en un espacio de libertad donde puedes decir lo que quieres decir y como deseas decirlo, ¿no? Sí, pero quizá es producto de este situarse un poco al margen de lo que puede ser la corriente principal o lo más vendido, vamos a decirlo así, ¿no? Esto tiene esta otra contrapartida, esta tranquilidad que te da, es decir, bueno, me lo puedo permitir porque al final tampoco es que vaya a tener una gran repercusión, no le va a molestar o le va a importar demasiado a nadie, ¿no? Eh, y si esto llega a suceder, creo que tampoco me preocupa. Quiero decir, mm, hay que ser fiel a uno mismo, hay que ser fiel a los planteamientos vitales y ideológicos y estéticos. Sin duda. Me ha interesado muchísimo de Market Street, que por suerte lo he leído muy hace un par de semanas, como bien Eh, sabes, porque he encontrado una voz quizá mm, ya no tan de frente contra algunos asuntos, sino mucho más madura, mucho más reflexiva. Es sí, decir, por supuesto una poesía contestataria, pero no tan sí. directa como la de Celaya quizá, sino Ajá. quizá más una protesta,
a lo gamoneda, por decirlo así, o gamonediana. No lo sé si es una cosa mía, si tú piensas lo mismo. Sí, mira, Denmark Street precisamente es un libro que para mí está marcando una especie de hito después de prácticamente 30 años, ¿no? De escritura, porque por lo que hablábamos antes, me he dedicado igual también a hacer muchos juegos experimentales, incluso a armar libros que tenían como conceptuales, que tenían una idea global, de conjunto, ¿no? Y cuando llegué a este punto, con Denmark Street yo quería hacer otra cosa, quería hacer un poemario al uso, donde hubiera poemas pues, urbanos, modernos, eh, que hablasen también de nuestra realidad, por supuesto, ¿no? Eh, y alejarme un poquito de esa burbuja en la que yo me había mantenido construyendo un universo literario propio, etcétera, ¿no? Denmark Street, la verdad es que se gestó en un momento muy concreto, que era la, ese periodo de mayoría absoluta del PP, Ujú, tan reciente, con esas crisis arrolladoras del 2008-2009, ¿no? Y al final, Denmark Street yo creo que refleja dos espacios. Uno es físico y otro es mental. El físico es en la calle que lleva este nombre en Londres, es una callecita de apenas 100 metros, 140 metros, que está pegada al Soho, ¿no? ujú. Aunque pertenece al distrito de Camden, está pegada al Soho. Y es una calle que conocemos los músicos, que cualquier músico lo conoce, porque es una especie de meca de peregrinación. En esa calle solamente existen tiendas de instrumentos musicales, Qué bonito. ¿m? Para que te hagas una idea. Entonces a mí, yo empecé a fantasear en ese periodo que estamos hablando, ¿no? De las políticas tan agresivas del PP. Me llevó a fantasear en que el reino de Dinamarca, el reino de Hamlet, estuviese ubicado justo en esa calle, ¿no? Ujú, Entonces, esas voces que surgen en los poemas, que tienen un tono a veces muy rockero, o que hacen alusión directa incluso a títulos de canciones, fueran de alguna forma ese universo hamletiano donde, como dice el centinela Marcelo, algo se pudre en Dinamarca, ¿no? Que hicieran exactamente. esa alusión. Entonces de ahí viene Denmark Street y claro, hay toda una sección entera que se llama Una burla soberana, Ujú. donde ese gobierno de Rajoy está muy presente. No querría terminar sin que habláramos un poquito de Baile del Sol y de La Lupi, dos Sí, editoriales, cada una con un punto de partida diferente, ¿no? sí, Baile sí. con un trabajo excelente y un catálogo tremendo, pero me interesa especialmente que me hables de La Lupi, la última puerta a la izquierda, que ya solamente el nombre es todo un Sí. indicativo, ¿no? Sí, mira, este editorial que dirige Juan G. Sanz empezó como un fanzine que editábamos juntos, ¿no? Lo llamábamos el tejedor de palabras. Fue un periodo muy concreto también, quizá en esos años, a mediados de la década de los 2000, ¿no? Ujú, Y ese fue realmente, ese fanzine fue lo que fue el germen de la editorial La única puerta a la izquierda. Ya el propio nombre de la editorial ya es un hallazgo de Juan G. Sanz y él ha sido quien se ha hecho cargo realmente del proyecto desde su origen realmente. ujú. Mi aportación a veces ha sido pues más tangencial, a hacerle igual alguna sugerencia, alguna observación. También he podido escribir el prólogo de uno de un par de títulos que han publicado. He compartido con Javier Aguirre Ortiz esta edición que se llama Calle Blas de Otero. Preciosa. Javier Aguirre Ortiz es un compañero de los tiempos de la Galleta del Norte, un taller literario que teníamos aquí en Baracaldo, eh, que estaba basado en la escritura colectiva, en producir obras eh, colectivas, colaborativas. Y nosotros, a pesar de la distancia, porque él vive ahora en Temuco, en Chile,
A pesar de y con la facilidad que ofrecen las redes sociales, pues lo que hemos hecho ha sido seguir los procedimientos del taller y hemos estado escribiendo sonetos a dúo. Qué bonito. Nos lo planteábamos como una partida, él igual me lanzaba un cuarteto, yo respondía con otro cuarteto, él el primer terceto y yo cerraba el cierre, ¿no? O viceversa, cualquiera de los dos podía iniciar el primer movimiento, pero Sí. siempre los poemas, los sonetos han sido escritos a la limón. Muy bien, ya última pregunta. Hablabas de peregrinaje. Nosotros nos hemos conocido peregrinando a Punta Umbría, a Edita, precisamente a ver a Huberto Stabile, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes personajes de la literatura actual, ¿no? No sé qué Sí. opinión tienes sobre Huberto y sobre Edita. Bueno, a Huberto, además del cariño que me une a él, porque yo le considero amigo, le admiro en todas esas facetas que tú mencionas, ¿no? El que él, además de poeta, traductor, editor, es un gestor cultural que ha mantenido durante ya 30 años también este festival de la edición independiente y que ha abarcado pues, formas artísticas novedosas, ¿no? Lo más interesante de Huberto es que ha sabido aglutinar en torno a su persona a los personajes y autores más sorprendentes de ambos lados del charco, porque no solamente están estos autores, vamos a decir, pseudo marginales, que al Ujú. final tienen un talento inmenso, Sí, pero que están desaparecidos, ¿no? También del escaparate. del canon. Eso es, del canon, efectivamente del canon. Y ha conseguido que también gente, autores mexicanos, colombianos, brasileños, hayan querido viajar aquí, hasta Huelva, hasta Punta Umbría, para compartir este universo creador en que se ha convertido Edita, ¿no? Sí, bueno, pues José, nos vamos a encontrar precisamente este año en Punta Umbría juntos y Fantástico, sí. podremos celebrar de nuevo nuestra amistad y Sí, este amor por las palabras que tenemos. Muchísimas gracias por haberte prestado a sí, participar en estas píldoras que hacemos desde Avisa al Margen y así también perfecto. te damos a conocer a una serie de alumnos que, bueno, que Sí, están aprendiendo a ver que más allá de lo que hay en un canon obvio, existe sí. un canon otro interesantísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho.